primera parte yo ya voy a comenzar con lo que vendría a ser la segunda clase. Tórax normal, desde el punto de vista de las imágenes. No voy a hablar un poco, no voy a hablar la parte física, sí, pero vamos a hacer la parte práctica. Como si fuera yo me adelanto, porque hay algunos días que va, no sé si hay feriado o como es actividad académica, entonces yo ya me adelanto para dar los temas importantes. Bien, nuestro tema con respecto al tórax normal a imágenes. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Bien, algunos ya lo dijeron ustedes, pero les recalco, reconocer la anatomía normal en los distintos métodos de diagnóstico por imágenes. Luego vamos a integrar esas imágenes para el correcto manejo, porque vamos a hacer una parte, una región del cuerpo en nuestra consulta o práctica clínica diaria de ese paciente, de cada paciente. ¿Y qué tipo de imágenes podemos obtener? Básicamente planares, que son las radiografías y centellografía, como un frente o como un lateral, ya vamos a ir viendo. Las seccionales, sección o corte, que son las ecográficas, tomográficas, resonancia, otros estudios más específicos de tomografía como el PET. Y las volumétricas, que los tres ejes se unen, se fusionan y dan la 3D más la 4D, que es el movimiento, que lo podemos adquirir en las imágenes ecográficas, tomográficas y de resonancia. Es decir, vemos la función con estas imágenes. Reconstruimos y le damos función. Y estos son los planos un poquito en mente, cómo van a trabajar las imágenes. Tenemos el cuerpo tanto en frente, en el lateral y una vista posterior. Y ahí hacemos los distintos cortes. Si nosotros lo hacemos con esta línea, tenemos un corte axial, transversal u horizontal. En este caso, es un estudio tomográfico. Siempre la parte superior, acuérdense que el paciente va a estar acostado en la camilla, entra en el tubo de rayos X, en el tomógrafo, y este lado donde está la cama, por ende la camilla, por ende está apoyando el dorso del paciente. La parte anterior hacia arriba, y recuerden siempre, lo que estamos viendo nosotros el frente es nuestro paciente de frente. Entonces, este es la derecha del paciente porque lo estamos viendo de frente, es el lado derecho, y este es el lado izquierdo. Continúo, si hay dudas me avisan. Esto lo vamos a ir repitiendo. Si hacemos un corte lateral, obtenemos en el frente una vista de frente, valga la redundancia, o frontal. También lo estamos viendo de frente. Por ende, esto que marco es la derecha de nuestro paciente. La izquierda y lo que está arriba corresponde a la parte craneal, se refiere a la parte craneal. Y obviamente lo contrario, la parte caudal, distal. Y nos está faltando el otro corte, que corresponde a un corte lateral o sagital. Lo mismo, la parte de adelante, aquí la derecha, la parte anterior, y aquí a la izquierda la parte posterior, obviamente lo de arriba es superior craneal. Con estos tres secciones o cortes, si lo unimos, vamos a tener un volumen. ¿Cómo repetimos acá? Derecho, izquierdo, anterior y posterior. Siempre. Doc, Muy bien. ¿Sí? entonces, si yo veo una imagen horizontal, transversal también se dice, Transversal también, horizontal o axial. o axial, bueno, es como que si yo estoy viendo desde caudal, No, por eso, vamos de nuevo, repito. porque no entendí esa Exacto, parte. sí, vos lo estás Desde viendo caudal de yo estoy caudal. mirando, Sí, exacto, por vos lo estás eso. viendo de Ah, dale. caudal. Ajá, sí, Lo que sí, sí. decís, Ah, esta bueno. es la derecha del paciente, esta es la izquierda. Sí, lo Ajá, está viendo de caudal. Independientemente, ahora yo te voy perfecto. a mostrar una imagen en movimiento, tipo video,
Y ahí te va a dar cuenta. Sí, lo está viendo Ajá, desde dale, esta gracias, web. Doc. Sí, sí. Sigo. Eso es por norma para todos los, o sea, todos los equipos trabajan así, ¿eh? No es que le vamos a inventar acá nosotros. Sí va a variar la posición del paciente. Obviamente, esta es la posición que entró ¿cómo es? En la camilla del tomógrafo, ¿no es cierto? Entró acostado, el dorso acá. Puedo invertirlo, ponerlo boca abajo, ponerlo lateral, pero básicamente esto es lo básico, lo clásico. Sí, señora, perfecto. Bien, entrando en la radiografía simple, van a ver todos los días y independientemente de la especialidad que haga, es un examen médico no invasivo, ¿eh? Pero utiliza hoy por hoy ya radiación, rayo X, pero a baja dosis. Es decir, reproduce o produce las imágenes del cuerpo en la parte interna del cuerpo, lo que queremos ver. Como dice, es frecuente, de uso frecuente, fácil, rápida, económica y reproductible. Más de uno de ustedes se le habrán hecho este estudio básico para cualquier tipo de análisis. Entonces, recurso diagnóstico más importante y utilizado. En toda la historia clínica va a tener una placa de tórax. Ya lo van a ir viendo ustedes cuando hagan sus prácticas. Y es la base sobre lo que se fundamenta el diagnóstico de las patologías pulmonares. Cualquier afectación pulmonar, ¿no es cierto? Primer estudio, radiografía de tórax. ¿Ah? Aunque le hagan primero la tomografía, van a pedir la placa de tórax. Por eso, este tema importante. Como dije, se piden en cualquier especialidad. Como ser junto a un estudio básico de los análisis de sangre, ¿tá? Y por eso vamos a mirar los conceptos básicos de lectura para interpretar con facilidad cualquier radiografía que llegue en nuestras manos. Primero es normal, segundo patológico y vamos a ir focalizando la patología. Pero lo primero, lo normal en esta clase. Como dijimos, es un método no invasivo que utiliza rayo X. Y aquí comenzamos a hablar de densidades radiológicas y tenemos escala de grises. Aquí voy aclarando, voy a ir diciendo, como ven aquí, este frasco lo representa de color negro. Corresponde al aire y el término es lúcido. Olvídense de este término negro, pueden decir aire, pero radiológicamente es radiolúcido o lúcido. Porque los rayos atravesaron la estructura y no es absorbido por el tejido pulmonar. Por eso atraviesa y lo vemos de esta densidad. Radiolúcido corresponde a aire, básicamente. En el otro extremo lo vamos a ver blanco, corresponde a un metal, y opaco aquí, metal. ¿Vamos? Absorbe los rayos X. Por eso lo vemos opaco, radiodenso también denominado. En el medio tenemos el agua. No es tan opaco. No brilla tanto. Vamos a ir viendo con los ejemplos enseguida para que ustedes tengan la noción. Entre el aire y el agua tenemos la grasa, que es un gris. Y el hueso calcio, vamos a ir diciendo. Ahora los ejemplos. Acá vamos a repetir, vamos a ir repitiendo. Entonces vamos con la densidad aire. Olvídate de esta palabrita, le pongo pero para que ustedes tengan primeramente en esta clase. El término es radiolúcido o radiotransparente. ¿Dónde lo vemos? En una placa de tórax frente, como estamos viendo aquí, siempre está identificada, acuérdense, todas las placas tienen que tener la identificación del lado del paciente. Vemos el aire donde contiene aire en una placa de tórax, la tráquea, y acá el bronquio. El derecho y este es el izquierdo.
¿Dónde más? Pulmón. Como vemos acá, el hemitórax derecho y el hemitórax izquierdo. La densidad grasa es un gris. Vamos a buscar grasa acá, corresponde a la pared, esto. Que señalo apenas ahí. Vamos viendo siguientes ejemplos enseguida. La densidad de agua corresponde a tejidos blandos, ya sean los músculos de la pared, donde haya todo músculo, el cuello, la parte superior, la parte lateral. ¿Dónde más? Mediastino, todo lo que sea el área cardíaca y los vasos supracardíaco y ilio, en este caso estructuras vasculares, arterias y venas, básicamente. El calcio, radiopaco o radiodenso, podemos decir, corresponde a las estructuras óseas, clavícula, el omóplato, la parte del húmero del brazo, ¿no es cierto? Y las vértebras, columna dorsal básicamente. Y las costillas, repito como lo dije. Normal estamos hablando, ¿eh? Tenemos cartílagos costales, algunas estructuras vasculares que entran a calcificarse, sí, eso es en personas añosas, que podemos tener calcificaciones del callado o botón aórtico prácticamente, algunas calcificaciones que se pueden ver de los cartílagos costales, pero básicamente es un paciente añoso que debemos diferenciar de eso que es normal a esa edad. Y luego el metal, ¿eh? Es de color blanco opaco, brilla. Son elementos externos. Son elementos externos al cuerpo. Ya sean marcapasos, prótesis, catéter, eso es fácil de identificar. Tubos, ¿eh? También sustancias de contraste, ya sea oral o endovenoso, como el bario, el yodo. Ya vamos a ir viendo con los ejemplos cómo resalta las densidades. También cuerpos extraños. Yo voy a ir mostrando y ustedes me van diciendo con algunos términos radiológicos para ir practicando. Cualquiera, ¿eh? Señalo. ¿Qué estructura estamos viendo acá y qué densidad tiene? La tráquea, Doc, radiolúcido. Exacto. ¿Corresponde a qué contenido? Aire. Aire. Muy bien. Eso, así como dijo la compañera, así en adelante se expresa. ¿Estamos? Yo voy a ir preguntando para ir agilizando un poquito la memoria, ¿eh? Acá vamos a ir practicando memoria y razonamiento también. ¿Esto qué es? Pulmón. Exacto. ¿Qué densidad tiene? Radiolúcido, Doc. Exacto. Entonces, ¿cuál es el contenido? Aire. Aire. Muy bien. Muy bien. Y acá, ¿esto qué es? Esto, señalo. Omóplato. Exacto. ¿Qué Lo estructura radiopaco. Exacto. ¿A qué Tejido corresponde? óseo. Exacto. ¿Y acá esto? ¿Qué corresponde a esto? Las Las Costillas. 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 ¿Qué densidad tiene? Radiopaco. Radiopaco. Densidad hueso, radiopaco puede ser. Pero digan, correspondan a una estructura ósea. ¿Estamos? Acá esto que parece que está grande, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Todo esto. Corazón. Corazón. Exacto. Con ¿Y hipertrofia. qué densidad tiene? Radio opaca parece. Radio opaco, creo. Exacto, pero ¿qué densidad tiene? Densidad agua. De agua, ¿ya? Exacto. Muy Densidad bien. de agua. Líquido o densidad agua. ¿Está? Vamos a ir por líquido. ¿Está o no? Densidad agua. ¿Dónde más puedo encontrar? En los músculos. Exacto, sí señora. Eso es el término músculo. ¿Está? Muy bien. ¿Y qué otra densidad me está faltando acá?
finita. Grasa. Grasa, densidad, grasa. Perfecto. ¿Estamos? Me está faltando una. ¿Y esto qué? Metal. Metal. ¿Ven la diferencia del metal con respecto al hueso? Al tejido óseo. Al Es tejido más óseo o hueso. radiopaco, pero brillante. Brillante. Muy bien. Ahí se hicieron el ojo. Básicamente de esos elementos que podemos observar en el tórax. ¿Estamos? ¿Y esto qué densidad tiene? Yo le voy señalando. Apenita acá, mirá. Tac. Y después viene. Tac. Es finito, Sería De agua, músculo, ¿No? ¿Qué? Músculo. ¿Densidad qué? Agua, músculo, ¿qué músculo? Sí. diafragma. el diafragma. Exacto. Acuérdense que el diafragma es de poco espesor, pero acá lo dividimos, se diferencia muy bien por la forma, ¿no es cierto? Y sabemos que de aquí para abajo corresponde a la cavidad abdominal. Y de aquí para arriba al tórax. Básicamente eso, por eso casi tiene la misma densidad, porque tiene densidad de parte blanda, como músculo, vemos aquí. Obviamente aquí va a estar el hígado, ¿estamos? Y aquí va a estar algo del el aire del estómago y parte del colon. No importa, pero para ir conociendo un poquito de estas densidades. Y que si no tenemos estas densidades, mira, la comparamos con qué, porque suelen usar algunas marcas todavía. Mirá la identificación que tiene acá. Algunos tienen de metal la identificación. Del lado del paciente. Identifica el lado del paciente. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sigo? Básicamente es todo para el repaso. Le dijeron todos ustedes de 10. ¿Estamos? Ven acá, quiero señalar una cosita más. Miren esto. Chiquitito, finito. ¿Se nota o no? Sí, se ve. ¿Qué piensa que es? ¿Parecido a esto o no? ¿Qué se imaginan esto? Pareciera Mirá, que sí, Doc. ¿qué es? Puede ser o ¿Qué densidad? ¿Qué densidad? Metal puede ser, Doc. Metal. Ajá. radiopaco. Sí, sí, metal, radiopaco. Y esto es la parte anterior. ¿Qué piensa que le pudo haber pasado a este paciente o qué le hicieron? Está en el medio acá. No vemos una estructura que está articulándose con esto y con esto. ¿Qué es? Lo que está en el medio acá y anterior. ¿Qué hueso? ¿Algún ala? ¿Cómo? ¿Qué hueso? ¿Eh? ¿El esternón? Exacto. Y dijiste vos bien, ¿qué corresponde a esto? Una cadenita. ¿Un alambre, Doc? Son suturas, ¿no? Yo decía un alambre. Después de una suturas. fractura, ¿puede ser? Son suturas de material metálico, alambre, como lo dijiste. Perfecto, ¿entendió? ¿No? ¿Usted habrá tenido alguna intervención quirúrgica para algo que abrieron el tórax? Entonces esto marca nudos de alambre para cerrar, para fijar ¿quién? Al hueso. En este caso el esternón, que es común. ¿Estamos o no? También hay unas trampitas, tienen que mirar todas, y hay que ir aprendiendo a mirar. ¿Vamos? Estos son los cables del marcapaso, que vienen las cavidades. Sigamos. ¿Es normal o no? Primero, otra cosita. Voy diciendo algunas cosas para que ser ordenados. Normalmente nosotros decimos así, bueno, pero vamos a decir, ¿qué están viendo? Le estoy preguntando nosotros, ¿qué están viendo? Y ustedes van a decir tal cosa, van a decir directamente tal. Primero tiene que expresarse lo que estamos viendo, ¿qué es? Estoy observando Placa de tórax. una radiografía de tórax frente. ¿Está? Punto.
Segundo análisis, podemos analizar. Eso es lo que tiene que estar. Primero, identificar el estudio. Radiografía, ¿ah? Tórax, frente o simple. Básicamente vamos a repasar las densidades aquí porque después voy a aclarar cuáles son las estructuras y cómo lo vamos a ordenar. Rápidamente, ¿qué vemos aquí? Densidad, ¿qué? Densidad de aire. Aire. ¿Cómo también lo llamamos? Radiolúcido. O Transparente. radio transparente. Perfecto. ¿Qué otra densidad vemos aquí en el medio al mediastino? Densidad. Agua. O. Músculo. O, no, ¿qué músculo? O líquido. Denso. Densidad, Líquido. agua. Vamos a ir un poquito afinando. Densidad líquido, densidad agua, corresponde básicamente a estructuras huecas, cardíacas y estructuras vasculares. ¿Vamos? También se superpone al esternón y la columna. Pero básicamente esa densidad. ¿Radiopaco? Sí, tienen razón. ¿Estamos? ¿Dónde más vemos esa densidad? Esto que corresponde a estructuras Vasculares. vasculares. Sí, señor, arteria y vena. Miren acá el ilio. Parten a nivel del ilio los gruesos troncos. A medida que se aleja o se aleja del centro y va hacia periférico, disminuyen de calibre. ¿Sí o no? Miren todo eso. Estructuras vasculares radiopacas. ¿Sí? Algunas son largas, longitudinales. Depende del corte, podemos ver puntitos porque lo estamos viendo de frente. Estamos como si fuera el vaso que viene hacia adelante o se dirige hacia atrás como un puntito. ¿Van siguiendo o no? Disminuye de calibre a medida que se aleja de ti. ¿Qué otra densidad dijimos? ¿Músculo? ¿Y esto qué es? Glándula mamaria, o sea, mama. Exacto. ¿Está o no? ¿Es tejido duro? ¿Brazo sería? No. Blando, exacto. Tejido blando. ¿No importa si lo decís graso? No tiene tanta densidad porque acá recuerden que se superponen muchas estructuras. ¿Estamos? Pero tiene una densidad de tejidos blando. Podemos usar ese término, ¿sabes? Cuando yo señalo, este es el contorno reborde mamario inferior y lateral. ¿Está? Acuérdense, toda esa partecita podemos diferenciar del sexo. ¿Y esto? Radio denso, hueso sería. ¿Qué estoy señalando para vos acá? ¿Qué señalo? Las costillas. Exacto. ¿Y qué densidad tenés de costillas? ¿Densidad? Denso sería. No. Vamos a usar otro término, no importa. ¿Densidad qué? Opaco. Calcio. Densidad calcio. Calcio. Ahí dijo una. Densidad calcio. Sí es opaco, pero ya vas a ir poniendo vos una estructura que lo diferencia así, es densidad opaca que corresponde a calcio. Entonces ahí ya estamos entendiendo nos. ¿Estamos? Perfecto. Vamos a ir aclarando algunas cositas. Sí. Una consulta, cuando vemos sangre, por ejemplo, ¿se dice que es radio denso o densidad sangre? Líquido. Ajá, Acordate, gracias. líquido. ¿Está? Y pues ya vamos a ir viendo ejemplos. Ya vamos a ir viendo ejemplos. O sea, por ahí, si vos querés decir estás segura, es porque vos ya sabés que acá hay una estructura vascular que corresponde a cosas, entonces decís densidad líquido. ¿Está? A la sangre, por decirte, acá no la vas a ver a la sangre. Va a diferenciar que corresponde a densidad líquido. ¿Estamos? Sí, Porque en ecografía... yo le decía si, por ejemplo, hay un derrame, Ya vamos a ir o sea, una viendo. hemorragia interna. Ya vamos a ir aclarando los ejemplos. Te entiendo, ¿sabes? Porque en ecografía
En ecografía, por ejemplo, no vas a ver la sangre. Al líquido en ecografía lo vas a ver de color negro, que ya vamos a ir viendo, ya tengo ejemplos, ¿sabes? Dale, gracias, doctor. Vamos despacio y ahí se te vaya aclarando. Bien, sigamos. Entonces, como dijeron al principio, ¿qué necesitamos para una radiografía de tórax? Ver muchas radiografías normales, y eso lo van a ir haciendo en su práctica, con distintos pacientes, no todos son iguales, y ahí van a ir viendo diferencias. Haciéndose el ojo, como dijeron hoy al principio. Muy bien. Conocer la anatomía, las variantes y artefactos, artefactos de técnica y de posicionamiento. Eso no le debería llegar a ustedes, porque eso lo tiene que hacer el médico imagenólogo y el técnico, y a ustedes le tiene que llegar un producto diagnóstico, no movido. Eso pasaba antes, pero ya no tiene por qué pasar, pero en algunas partes sigue pasando. Entonces, conocer la semiología básica de lo que estamos viendo, semiología radiológica básica, lo que estamos repitiendo. Sigo. Y es lo que se le va a preguntar. Y conocer algunas patologías que tienen signos radiológicos específicos, que lo vamos a ver en las siguientes clases. Que el método a explorar, en este caso radiografía, sea de calidad. No podemos tirar una radiografía, pasarla a usted, que se haya movido o esté mal posicionado. A eso se está refiriendo, y que sea diagnóstico. Hoy por hoy son todos digitales y vienen muy bien. Vienen muy bien diferenciándose todos los tejidos. Estos son los criterios de calidad en las radiografías, pero no es para que ustedes lo sepan. Ustedes van a identificar con el ojo y van a saber diferenciar todas estas enunciados que le estoy diciendo. Prácticamente no me voy a detener en estas cosas aquí, porque nos vamos haciendo el ojo, viendo, mirando, paciente, placa, placa, placa. Si usted tiene la oportunidad de acercarse a una sala de rayos, a cualquier hospital, cómo posicionan el paciente, cómo toman la radiografía, cómo es el procesado, háganlo para interpretar todo el camino que se hace, desde el tubo de rayo X, como están viendo acá, el operador, el chasis, el buki, que se le llama acá, hay una caja donde se introduce una placa. Hoy ya viene la parte digital, que algunos ya tienen los sensores, ¿no es cierto? Solamente hacen el disparo y automáticamente en la computadora ya está la imagen. Y las posiciones, la placa de tórax normalmente está situada a 1,80, 2 metros de distancia del chasis al tubo. Porque si está muy cerca se magnifican las estructuras, sobre todo el área cardíaca, y tenemos falso diagnóstico. Y el rayo generalmente entra en sentido posterior a anterior, porque aquí está apoyando el pecho y cuando más próximo a la placa es lo que se expresa en la radiografía. Esta es nuestra radiografía y la identificamos, por eso pongo en grande el lado derecho. Segundo, el par radiográfico lateral. Generalmente se apoya al lado izquierdo, que es el estándar, pero si nosotros sospechamos algo del lado derecho, obviamente apoyamos el lado que nos interesa sobre el chasis. Voy para atrás, sí, eleva el brazo, porque si no se va a superponer. Este punto rojo está indicando que el rayo entra a ese nivel. Obviamente tiene que elevar los brazos para despejar, porque si no se va a superponer las estructuras que queremos analizar, en este caso, el tórax. Y esta es nuestra radiografía de tórax. Si apoyamos al lado izquierdo, es este el diafragma. Este es el hemidiafragma izquierdo, que lo vemos parcial. En cambio, lo vemos completo al derecho. Recuerden eso, ¿está? Completito al derecho. Y el izquierdo en forma parcial, porque tenemos el área cardíaca con la misma densidad. Por eso borra a veces el hemidiafragma en el perfil o lateral. Voy para atrás un poquito. Perdón. Ven así como el perfil elevado en los brazos,
en el póstero anterior, también abraza un poquito los buki para despejar las escápulas u omóplato que no se superponga a los campos pulmonares. Muy bien. A ver si... Esto para ver la parte... Esto es un 3D tomográfico, o sea, una reconstrucción 3D tomográfica del árbol tráqueo broncopulmonar. Es decir, nos da, por ejemplo, ¿para qué sirve? Me dan ustedes, o sea, despeja toda la estructura ósea y nos deja solamente toda la densidad aire, por ejemplo. O sea, hay algún nódulo, ¿no es cierto? Lo podemos estudiar con esto y localizarlo. Se hace en las consolas de los estudios tomográficos. Ahí tenemos con movimiento, ese sería el 4D, y podemos ir frenando, jugando, ubicando esa lesión en el espacio 3D. Para esto sirve, tienen funciones. Sigamos. Esto es lo que quería mostrarle. Esto es una adquisición tomográfica. Lo voy a mostrar 2 veces o 3 veces. Epa. Ahora un poquitito. Que no me lo... Ahí está. Así de rápido son las adquisiciones. Obviamente nosotros tenemos que, después las estudiamos tranquilito y las trabajamos. Puedo frenarlo. Una ventana para ver parénquima pulmonar. Ya vamos a ir viendo enseguida las distintas diferencias de densidades que podemos observar. Muy bien, sigo. ¿Qué otras incidencias, aparte de las básicas? Las básicas, el par radiográfico, el frente y el lateral. ¿Vamos? Hay proyecciones como la proyección oblicua, anterior derecha. ¿Por qué? Porque apoya el tórax, si queremos estudiar la parte anterior, o viceversa. Acuérdense que en el buque o en el chasis donde está la placa, apoyamos el lado que queremos estudiarlo. Y después las distintas posiciones, que la parte técnica es de posicionamiento. En este caso, para despejar y ver al esófago en una seriada, o tránsito esofágico que se le administra. ¿Qué densidad tiene esto para ustedes? Acuérdense que tenemos una estructura que es el esófago, un órgano hueco. Densidad metal puede ser. ¿Algún contraste? Exacto, el contraste es densidad metal, pero ¿qué tiene que decirme algo un poquito más específico? No le dimos un metal para que trague, ¿qué le dimos? Un Líquido. exacto, ¿está? Muy bien. En este caso puede ser vario, en este caso va a ser vario porque realza la densidad, ¿no es cierto?, de esa estructura. ¿Estamos? ¿No? Vemos las paredes, de acá contenido aire, porque traga aire, y el líquido que es una densidad que le da más opacidad, como de metal. ¿Estamos? Una densidad líquida de alta densidad, podemos decir, o radio opacidad o radio opaco, que corresponde al líquido, en este caso una sustancia contrastada, vario. ¿Me van siguiendo? Sí, doc. Perfecto. La incidencia es anterior oblicua derecha, porque queremos estudiar ese órgano tubular hueco, ¿tá? Que está en el mediastino posterior, y vemos la forma, densidad, y la comparamos con una estructura ósea. Por eso podemos ir comparando y diciendo las densidades, nos valemos de los órganos vecinos. Aprender a mirar significa todas esas cosas. ¿Qué otra incidencia? Un frente, para ver las costillas, necesitamos también hacer una oblicua, dependiendo del lado y sospechando la lesión. ¿Por qué? Porque miren, desde el sector posterior, el arco posterior toma inserción aquí en la columna, cómo se despeja la
costillas. ¿Estamos? La vemos en todo su trayecto, básicamente, en sentido posterior y lateral. En el frente no tanto, pero en el oblicuo podemos despejar un poquito más el trayecto de esos arcos costales. Sigamos. Otra, como la flecha está indicando, podemos tener una duda. Aquí señalo la primera costilla. Siempre para identificar las costillas, vayan desde la primera descendiendo y mirando desde el arco posterior, se las cuenta así. Primera, segunda, tercera, de posterior a anterior. Eso lo tienen que hacer tranquilito ustedes, para contarlo. No ahora porque tenemos poco tiempo. Y comparar un lado con el otro. Ante la sospecha, acuerden que esta es una radiografía frente. Se superponen las estructuras. Imagen planar. ¿Tenemos duda? Incidencia lordótica. Despejamos estas estructuras que nos están molestando. Primera clavícula, primera costilla, segunda, ¿no es cierto? Miren cómo está el rayo ingresando en dirección oblicua. Acá apunta. ¿Y cómo lo vemos? Mira cómo se fue. El rayo entró en esta dirección, oblicua, de abajo hacia arriba, me despejó las clavículas y la costilla. Me quedó, ¿qué? La radiolucidez. Pensando que este era un nodo, acá no aparece el nódulo. ¿Está? Era superposición de estructura. Acá tenemos cartílago, puede ser de la segunda, o esta acá atrás, puede ser cartílagos, En esta incidencia tenemos duda, podemos hacer una proyección lordótica. Podemos pedir y solicitar, el técnico sabe, y despejamos. Si era un tumor, una lesión nodular, bueno, en este caso no había lesión. Otra incidencia, donde queremos ver qué hueso es este. ¿Qué huesito? ¿El esternón? Perfecto. En el frente el esternón se superpone a la columna y al mediastino. Entonces la única manera de estudiarlo por radiografía es un lateral o perfil específico para ver esternón. Así tienen que pedir. Esta es la posición, como están viendo en la figura. Otra manera, acuérdense que para una radiografía tórax es con inspiración profunda. Van a escuchar, tome aire, aguante, el disparo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque carga de aire a ambos pulmones. ¿Ah? Se insufla, se carga de aire y vemos bien los campos pulmonares, ambos parénquimas pulmonares. En el caso de sospecha de un neumotórax que queda atrapado el aire, ¿no es cierto?, entre el espacio pleural, lo debemos hacer en expiración. Tome el aire, largue todo, aguante, no respire y ahí hace el disparo. Por ejemplo, cuando están para ver los pequeños neumotórax, que el aire en el espacio pleural va a ir hacia arriba, tiene menor densidad, entonces escapa el aire, busca la parte superior, como en este caso acá. Que ya vamos a ir viendo en siguientes clases, cuando nos toca cómo lo identificamos a los neumotórax. Por ahora, eso. ¿Qué otra posición? Miren las posiciones, cómo jugamos. Aquí en este caso, el punto lateral. Si queremos analizar el lado derecho, apoyamos el lado derecho. O del otro lado, lo giramos. Miren dónde está la placa. Acá está el tubo de rayo X, entra en sentido posterior y después se va a ver reflejado en la radiografía esto. ¿Para qué? Para ver qué. ¿Qué densidad es esto? Agua. Agua, muy bien. ¿Y cómo la ve la densidad agua? Vamos a ir jugando con las palabras. ¿Radiolúcido? No, al revés, si es densidad agua, ¿cómo lo decís? Exacto. Perdón, La radio densidad- cocido.
No, está bien, está bien. Es para que vos te escuches lo que decís y ahí vas a rectificarte. Vale, ¿está? Densidad radio opaco corresponde a densidad agua o líquido. Perfecto, muy bien. ¿Y esto? Densidad líquido. aire. Densidad Bueno. aire. ¿Podría corresponder a qué? A Densidad una líquido. molar. ¿A qué podría corresponder la densidad líquido? ¿A un derrame, Doc? ¿No? Exacto. Derrame, líquido, ya vemos las características del derrame. ¿Puede ser sangre o no? Sí, puede ser un monomotórax. ¿No? Exacto, puede ser un, ¿cómo es? Decimos hidrotórax, ¿eh? Hidrotórax se está refiriendo al líquido, ¿eh? Que no sabemos todavía, puede ser sangre, sí, puede ser un derrame, ¿cómo es? Eh, homogéneo, o puede ser ¿qué? ¿Qué otra cosa cuando hay infección? ¿Puede haber pus o no? Un líquido purulento, así espeso, ¿puede ser? Sí, más vale. Todas esas sospechas la pueden tener, pero básicamente aquí en la placa decimos radio opaco, densidad líquido y la comparamos ¿con quién? ¿En el corazón? Exacto, ¿sí? ¿Me van siguiendo o no? Hablo de densidades a qué corresponde. Acá no sé qué es. Si es sangre, si es pus, ¿no está? Si es un kilotórax, alguna estructura linfática que haya cargado. Pueden ser todas esas cosas. Vamos a pedir una radiografía, y a lo último ustedes van a poner una aguja y van a extraer material para saber qué es y mandar a analizar. Ese es el procedimiento. Pero estamos hablando de elementos no invasivos. Nos da densidades, esas densidades refieren tejidos. ¿Estamos? Tejido líquido, tejido óseo, parte blanda, músculo, grasa, piel, ¿estamos? Y el aire, que corresponde al pulmón. Seguimos. Aquí, como estamos diciendo, densidad de líquido, miren, ponemos el traductor, apoyamos sobre la piel y nos da esto, densidad líquido, lo vemos negro, no vamos a decir más negro, anecoico, anecogénico, porque el sonido devuelve rápido y buena ecogenicidad. Esto es hígado, ¿eh? ¿Es líquido? Sí, lo vemos, pero miren la diferencia cuando es líquido. Este es el diafragma. ¿Ah? Acá está mi traductor. Acá está mi traductor. Atraviesa piel, grasa, músculo. Y aquí ya estamos viendo órganos. Diafragma, hígado, al abdomen, de acá para arriba, tórax. Hay líquido. Este es el pulmón. Está colapsado, parcial. Porque el líquido está desplazando y comprimiendo. Esto es receso pleural. ¿Ah? Inferior, acá posterior. Ya vamos a ir viendo. Otro término físico, aquí entramos a hablar de líquido en ecografía y analizamos los territorios del cuerpo. Avanzo. Entonces, para tener un orden ustedes en la evaluación del tórax, si ustedes se ordenan, es fácil después identificar una lesión y hablar con propiedad. Aspectos técnicos, ya lo vimos, no vamos a entrar en tanto detalle, pero sí es importante. Y contenido y continente. Son dos cosas importantes. ¿Y el continente qué tiene? La estructura ósea y tejido blando. Es decir, toda la parte externa o periférica. Y el contenido lo dividimos en dos partes. El mediastino, que corresponde a la silueta cardíaca, los vasos supracardíacos y a los ilios. Y vías aéreas se está refiriendo también a los bronquios. Fuentes. Y el otro contenido, a ambos lados del mediastino, las regiones pleuropulmonares. Ese es el orden más o menos que ustedes tienen que tener para analizar una radiografía de tórax. Y vamos a ir viendo.
partiendo del mediastino, tiene que estar centrado. Analizo los contornos en el frente, tengo identificado. La parte derecha, dos contornos, uno superior y el otro inferior. Aurícula derecha, vena cava superior. En el izquierdo tengo tres contornos. 1, 2, 3. Ventrículo izquierdo, tróncola pulmonar y el botón aórtico. Ya lo voy a repetir y lo vamos a ir repitiendo. Campos pulmonares, ¿ven la diferencia? La parte apical, seno costofrénico lateral, corresponde esto al diafragma, seno costofrénico lateral, bien agudo, bien en punta termina, todos los senos tienen que tener esa forma, el cardiofrénico derecho, cardiofrénico izquierdo, y acá del lado del costofrénico izquierdo. Esa es la primera impresión para ustedes ubicarse. Vean la escápula que está afuera, que no ocupa el campo pulmonar, está bien hecha, está bien posicionada, está bien centrado. Vemos esto, que son las apófisis espinosas de la columna, tienen que estar bien derechito. En relación anterior, esto densidad de aire, que es la tráquea, que hace curva un poquito el bronquio fuente derecho, y esto se curva, se hace cóncavo hacia arriba, que es el bronquio fuente izquierdo. Por encima le cabalga el tronco la pulmonar y más arriba el callado aórtico al bronquio. Lo cabalgan esas dos estructuras. Hemidiafragma, ¿tá? Acá hay aire de la cámara gástrica por debajo y también parte del colon. Como lo vemos aquí, aire de la cámara gástrica y el aire del colon. Esta es una vista lateral del tórax, vemos por detrás a la columna, los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales, la parte anterior del esternón. Por detrás del esternón, casi en contacto, tenemos el área cardíaca. Vamos, ya vamos a ir viendo en siguientes ejemplos, pero a grandes rasgos y por encima, todo el callado de la aorta. Podemos ver esta estructura tubular radiolúcida, corresponde a la tráquea. Recuerden que el bronquio superior, aquí la parte más alta, corresponde al bronquio fuente derecho y la parte más baja al bronquio fuente izquierdo. Ven por detrás del área cardíaca, corresponde a todo parénquima pulmonar. Por delante del área cardíaca también vemos parte parénquima pulmonar. Y los senos costofrénico, el posterior, que es el más declive, en forma aguda termina acá, forma aguda. Todas esas cositas. Muy bien, sigamos. Aquí vuelvo a remarcar para que vayan teniendo idea. ¿Qué corresponde al mediastino? Repasamos. Me van diciendo si, aunque esté, ¿qué corresponde a este contorno derecho? A la aurícula derecha. Exacto. Perdón, pará. ¿Y ahora? A la vena cava A la superior. vena cava superior, doc. Exacto. Lo marqué en azul porque corresponde a la parte venosa. Ahí le están llegando a todo. Es decir, traen sangre venosa. A la aurícula derecha le llega la sangre venosa. De la vena cava superior y de quién más. Acá estaría quién, la vena cava inferior. La cava inferior. acá. Muy bien, perfecto. Me está gustando como. Y ahí, vamos al lado izquierdo. Tenemos tres contornos. El de arriba corresponde al. El callado de la aorta. Ajá. ¿Y este? El callado aórtico. El de arriba. Pulmonar. El medio. ¿El tronco de qué estructura? De la arteria El pulmonar. tronco de La la arteria arteria pulmonar. Muy bien. ¿Y este que está faltando acá? Ventrículo izquierdo, doc. El contorno del ventrículo izquierdo.
¿Está o no? Miren el dibujito de acá abajo. En una radiografía frente. ¿Estamos? Mediastino, esos son los contornos y a esas estructuras corresponden. ¿Estamos? Miren el dibujito acá para que tengan noción, más o menos, el esquema. Acuerden, más que en planar se superponen, pero al estar superpuestos no vamos a hablar acá, pero sí nos va a marcar el contorno. ¿Sigo? En el lateral, también el esquemita. ¿Qué se van a llevar de aquí? El esternón. Pegadito al esternón, ¿cuál es la estructura que está más próximo? El ventrículo derecho, el contorno del Derecho. ventrículo derecho. ¿Está? En el lateral. Miren en el frente, ¿eh? Miren acá donde está el frente del ventrículo derecho. Está superpuesto, o sea que no nos sirve. Vemos el contorno izquierdo por la dirección que tiene el corazón, el eje y las cavidades. ¿Estamos o no? Esto quiero en el lateral, recuerdo, pegado al esternón, ventrículo derecho. ¿Qué más podemos ver? Esta estructura vascular, miren el contorno. Viene acá arriba, esto, señalo, y acá hay otra. La que está más arriba, ¿a quién corresponde? ¿Al? Callado la aorta. Exacto, porción ascendente, callado y porción descendente. ¿Estamos? Acá la arteria, el tronco de la arteria pulmonar. ¿Estamos o no? Acá se superponen muchas estructuras con respecto al ilio, ¿eh? Pero básicamente miren esos contornos, ¿eh? Acá el posterior, ¿a quién va a corresponder? Ahí te dice el nombre. Izquierdo. Acá te está diciendo. Al Al ventrículo ventrículo izquierdo y más acá arriba la aurícula izquierda. ¿Estamos? Ya lo vamos a analizar y van a tomar noción de espacio en la tomografía. ¿Sigo? Acá está. La tomografía hace cortes de 1 milímetro. Cortes axiales, horizontales. Varios cortes, ¿eh? Como vimos en el estudio tomográfico, así son cortes axiales de 1 milímetro. Miren cómo está pasando el corte, identificando esta línea negra a nivel de la base del tórax y en el lateral, en la tomografía. Y repito, pegado al esternón están ¿quién? Y el sentido anterior, las cavidades derechas. El que más cerca está el ventrículo derecho. Y por acá la aurícula derecha. Y posteriormente, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. ¿Vamos? Este es el contorno que sobresale acá al ventrículo, corresponde a esto. ¿Ah? La aurícula derecha de este contorno corresponde a este contorno. A ese nivel el corte está pasando. Esto que es más o menos es parte del hígado, ya el domo hepático. ¿Eh? Por detrás de la aurícula, ¿qué estructura tenemos? ¿Se acuerdan de anatomía? Por detrás de la aurícula, ¿qué tenemos? ¿Qué densidad tiene acá y acá? Densidad de aire, Doc, Exacto. ¿Esto qué órgano es? los pulmones. Exacto. ¿Y esto? El esófago, Exacto. El esófago. ¿Densidad qué? densidad de aire. Perfecto. En relación a la aurícula izquierda por detrás, al esófago, densidad aire. Y por detrás, ¿quién está? Casi pegado a la columna. ¿Esto qué es? La aorta, ¿Qué aorta? ¿Sí? torácica. También. Torácica, exactamente, o descendente. ¿Estamos? ¿Densidad que tiene? ¿Qué densidad es esto? Y lo compara con esto. Y lo Densidad compara con agua. esto. Densidad Líquido. agua. Muy bien, sí, está bien. Líquido, densidad agua. Esto es más, y acá también porque son órganos sólidos, en este caso el hígado, y miren también los, ¿qué músculos son estos? Perdón, ¿qué músculos son estos? ¿Qué músculos son estos? Los intercostales, Doc. Exacto, muy bien. ¿Qué densidad hay acá? ¿Qué le parece acá? Esta densidad que hoy estamos viendo. Densidad de grasa. Exacto, ¿viste que es un medio gris? ¿Esto qué es? ¿Qué densidad tiene acá?
Grasa también, doctor. Muy bien, la comparás. Hagan comparaciones. Densidad, grasa. Sigo. Muy bien. ¿Ven la diferencia acá? Esto y acá, ¿qué densidad tiene? Líquido, Doc. ¿Y qué más puedo decir? ¿Líquido? Sí, señora, sí. ¿Qué más? ¿Qué densidad? Opaca. Sí. ¿Y la comparás con quién? Con esto. ¿Qué diferencia hay? Esto con esto. Sigue teniendo la misma densidad. Opaca. Opaca. ¿Hay, es más o menos? Un poquito más. Exacto. Entonces, ¿qué es? Dijeron líquido, opaco, un poquito más. ¿Brilla o no? Calcio. ¿Acá calcio? No, en la parte de la columna. Ah, perfecto. ¿Y esto entonces qué es? Líquido. Agua. Sí, líquido, agua, pero ¿qué órgano es este? Metal. Corazón. Corazón, Metal. Doc. Sí, está bien, metal. Hoy la compañera dijo metal, pero vayan asociando que acá no va a haber metal en la cavidad cardíaca. ¿Qué va a haber? Líquido. Sangre. Líquido. Líquido, Sangre. sangre. No importa, no lo saben, yo se lo digo. Aquí se administran sustancias de contraste. El bario entraba por la boca, ¿no es cierto? Acá no vemos nada en el esófago. En la sangre, en la estructura venosa, el pliegue del brazo, el antebrazo, se coloca una vía, se administra sustancia de contraste yodada que van a realzar estructuras vasculares. Si está en el torrente sanguíneo, va a pintar toda esa estructura vascular, incluso al corazón. ¿Estamos? Acá vemos cavidades, derecha e izquierda. Hay una sustancia que realza, ¿no es cierto?, esas estructuras, la luz de esas cavidades, cardíaca y vasculares, aorta. Estos son ramos más pequeños de las arterias pulmonares, bronquiales. ¿Se entiende? Sí, doc. Bien. Haciéndonos el ojo, ¿eh? ¿Estamos? Esta densidad, ¿qué densidad es? Densidad de agua también, pero es músculo. Exacto. Muy bien. ¿Ves la diferencia con respecto a esto que es cavidad? ¿Es sangre? A la sangre no la vemos, pero sí sabemos que contiene la sangre, ahí está la sangre, pero al administrar una sustancia que me va a realzar, quiero ver esas estructuras vasculares, cavidades y la luz del vaso, en este caso es lisa, bien homogénea. Más adelante vamos a ver las patologías. Continúo. En el tórax ustedes pueden dividir la placa de tórax lateral o perfil por regiones. Por delante corresponde al área cardíaca, trazando una línea imaginaria, ¿no es cierto? Por detrás del área cardíaca, por delante de la columna, al mediastino medio, podemos decir, y una parte posterior que se involucra al mediastino posterior sería columna. Eso es esquemático, ¿saben? Pero no es tanto, ya no se usa casi mucho eso, algunos sí, eso era antes, pero se lo mostraba nada más. Un corte axial de tomografía. ¿Ven las densidades? ¿Qué densidad tiene esto? ¿Qué densidad tiene esto? ¿Está pasando a qué nivel? De la bifurcación de la tráquea, es decir, la carina. Para ver mediastino, una ventana mediastínica, a ese nivel es el corte. Vemos aire, pulmón y los que corresponden a estas estructuras. Los bronquios, Doc. Exacto, muy bien. ¿Y esto? ¿Al? El esófago. Sí, señora, anímense, no tengan miedo. ¿Tiene contraste o no? ¿Se le administró contraste o no a esta paciente o a este paciente? Hay una densidad elevada en las estructuras vasculares que corresponde a una sustancia de contraste yodada en este caso, porque es el método, es la sustancia que utiliza, es el yodo.
Recuerden la arteria aorta ascendente torácica y acá la descendente. A la izquierda está el tronco de la pulmonar, se divide en la derecha porque es prebronquial, por delante. En cambio, la izquierda va a cabalgar en este corte y lo va a pasar por arriba al bronquio fuerte. Son grandes troncos. Y esto a la derecha brilla demasiado, obviamente, porque viene el retorno venoso a la vena cava superior. Muy bien, sigamos. Esta es una proyección, tanto en el frente como en el perfil. Vamos a usar otros métodos, se superponen para decir a qué lóbulo corresponde. ¿Vamos? Pero en una radiografía de tórax por ahí se complica en el frente. En el lateral nos ayuda mucho al lóbulo inferior, siempre posterior e inferior. Obviamente el lóbulo superior, donde se ubica, y el lóbulo medio, cuando es derecho. Pueden hacer líneas imaginarias, ¿no es cierto?, para el superior, para el medio. En el frente, el inferior se va a superponer, tanto al lóbulo superior. El inferior se va a superponer tanto al lóbulo medio como al superior. Pero para eso tenemos los perfiles. No es tanto, porque nos vamos a valer de otros métodos. Bien. Una pregunta. ¿Pedimos el par radiográfico? ¿Es necesario? ¿Qué le parece? ¿Sí o no? ¿Se conforman con una sola placa de frente o quieren otra incidencia? Y dependiendo de lo que busquemos, digamos. Sí, está bien, pero recuerden, siempre pidan el par. ¿Por qué? En el frente se superponen la estructura, sobre todo el mediastino. Y aquí, en el lóbulo inferior, los lóbulos inferiores, sobre todo el izquierdo, me tapa un poco acá atrás porque tengo el área cardíaca. ¿Sí o no? ¿Ve que a veces ven apenas acá atrás el lóbulo inferior? Pero al estar el corazón, me tapa. Pedimos. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué pueden ver por detrás del corazón? Esta masa, ¿qué densidad tiene? Radio. Opaca. Muy Radio bien. opaca. Sí, señor. Sí, señora. Radio opaca. Punto. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué piensan que dónde está ubicado? ¿Está en el mediastino o está en el pulmón? Primera impresión. ¿Dónde está? ¿En el mediastino? ¿O pulmón? Mediastino posterior. Puede ser, o también en la otra opción, pulmón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pedís? ¿Qué otro estudio puedes pedir para ver el tórax? El otro método que estábamos viendo recién. Una toma. Exacto, muy bien, tomografía. Mirá, en la tomografía, ¿dónde se ubicó esa lesión? Obviamente después vamos a analizar, pero está en el mediastino prácticamente posterior, aunque abarque la parte lateral. Esta es una ventana de parénquima pulmonar, porque vemos mejor al pulmón, pero tiene otra densidad, ¿sí o no? No tiene densidad aire, tiene otra densidad de partes blandas, que puede ser líquido, puede ser músculo, puede ser grasa, todo. Tenemos que buscar la otra ventana. Pero aquí quiero que aprendan a localizar y no se queden con la placa de tórax frente, pidan el par radiográfico porque pueden estar escondiendo lesiones posteriores. Y ante esto, sí están capacitados para pedir este estudio avanzado, en este caso, tomografía. Esa es la dinámica y el proceso. ¿Me siguen? Bien. Avanzo. El índice cardiotorácico que le van a hablar, el índice cardiotorácico es para ver la relación, es decir, el área cardíaca en relación a la caja torácica.
Se trazan esta línea, se mide de un lado al otro, se suma A y más B, y se divide por el diámetro. Esa relación se multiplica y tiene que ser menor o igual a 0,5. De esa manera pueden tomarlo, se puede medir así, o a veces a grandes rasgos van a decir, este está grande o está normal. Para eso sirve el índice cardiotorácico, que lo pueden buscar y analizar. Acá, por ejemplo, ¿le parece que está aumentado el índice cardiotorácico a simple vista? Sí, Sí, re. Doc. Muy bien. Cardiotorácico, habla del área cardíaca. ¿Está? No sé qué está agrandado acá. Si el corazón, cavidades, derecha, izquierda, si hay líquido. ¿Ah? Miren la diferencia, por ejemplo, en este caso, ¿entendés? En una tomografía, vemos el corazón, pero hay algo que tiene una densidad que rodeándolo al corazón. Densidad de Agua. agua. Muy bien. ¿El corazón dónde está alojado? ¿Qué es lo que lo envuelve al corazón? ¿Cómo se llama esa En el estructura? pericardio. Muy bien, el pericardio, a lo mismo que el pulmón, tiene un espacio, el espacio pleural y el espacio pericardíaco. Ese espacio pericardíaco, el pericardio, puede estar conteniendo ¿qué? En este caso, densidad, agua, dijeron líquido. Muy bien, miren cómo se ve en la ecografía. Estas son las cavidades. Líquido anecoico, negro. ¿Vamos? Líquido anecoico o anecogénico es el término en ecografía. Cavidades líquidas. Miren cómo está. ¿Es igual al líquido o no? Rodeándolo al corazón. Es líquido. ¿Vámonos? Acá no vamos a ver si es el mismo líquido que contiene aquí las cavidades cardíacas, o puede ser derrame, o puede ser también sangre, ¿entendés? Por algún traumatismo o lesión. Puede ser de todo. Pero acá decimos tiene líquido. Punto. Ahí nos quedamos. Primera impresión, decimos en la placa de tórax frente, tiene un índice cardíaco aumentado. Así lo vamos a decir. Índice cardíaco aumentado. ¿Ah? Y le tenemos un nombre. Tiene una forma de la silueta cardíaca en forma de botellón. ¿Podemos decir eso? Perfecto. ¿Qué más? Hay un aumento de la hipertransparencia pulmonar por oligoemia, es decir, hay pocos vasos, de los hilios de la trama vascular pulmonar. Por eso, al haber aumento de la hipertransparencia, va a haber poco de estructuras vasculares. Pero nos habla con el método tanto tomográfico y por ultrasonido y el ecográfico, una pseudocardiomegalia, es decir, porque hay un derrame pericárdico por taponamiento cardíaco, es decir, aquí el derrame pericárdico está comprimiendo, hace que no pueda contraerse, tanto la sístole y la diástole, el corazón. Entonces te da esta pseudocardiomegalia por un derrame pericárdico. Para ir analizando que no todo es cavidad, sino a veces puede ser por fuera de las cavidades. Otra cosita, los hilos pulmonares normales, vamos a ver una diferencia. Siempre el izquierdo va a estar más alto, por lo que acabamos de decir. Bronquio fuente tiene esta forma, el izquierdo, forma cóncava hacia arriba, porque por arriba lo está cabalgando el tronco, la arteria pulmonar y el callado de la aorta. Esa es la diferencia. Esto es lo que les enseñó en una corte coronal tomográfico con contraste. Acá está la tráquea, ahí se divide, mirá la carina. Bronquio fuente derecho y el izquierdo. Cóncavo. Primero, en relación al bronquio, el tronco, la arteria pulmonar, y por arriba, el callado de la aorta. Por eso siempre el hilio pulmonar izquierdo es más alto que el derecho. Ahí ven la diferencia, ¿eh? Esto. ¿Sí? ¿Qué densidad tiene el hilio ahí en esa zona? Aire, Doc. ¿Densidad qué? Densidad de agua. Muy bien. Una estructura vascular, densidad, líquido, agua. ¿Vamos? Sí, señor. Sigo.
Bueno, esa es la diferencia. ¿Ven la diferencia? Es mínima, pero debe existir. Y en el lateral podemos ver qué densidad tiene esto. ¿Qué otra estructura del hilio corresponde que no sea densidad agua a una estructura vascular? Al Los bronquios. bronquio. ¿Qué densidad tiene? Densidad de aire. Muy bien. Y este es un corte que, ¿qué forma tiene? Una forma redonda. ¿Sí o no? Es un corte axial. Voy para atrás un poquito. Un poquitito. ¿Ves? Acá es longitudinal, ¿no es cierto? Longitudinal. Y acá en la vista lateral lo veo un corte axial. ¿Estamos? El de arriba, ¿a quién corresponde? Al bronquio. ¿Fuente de qué lado? Siempre el más superior va a ser el A la derecho. izquierda. Ah, Acordate que es más alto acá a la izquierda por las estructuras vasculares. ¿Está? Y el bronquio va a quedar un poquito más bajo el izquierdo. ¿Está? claro, claro. No importa eso, pero es para que ustedes tengan noción a qué densidad tiene, qué vista estamos viendo un corte axial, a qué estructura podría corresponder. Normal. Estos son los hilos normales. El mayor calibre, a medida que se aleja del hilio, va disminuyendo de calibre. Estructuras vasculares, densidad líquido. ¿Van siguiendo o no? Siguen pequeñas ramitas. Miren cuando se hace patológico, aumenta de diámetro. Vamos, mayor diámetro. Y aquello que son ya bien notorio patológico, ¿qué podemos pensar aquí que corresponde a este hilio? Vamos a ver muchas lesiones, pero ¿qué es lo que más contiene? Aparte de la estructura vascular. ¿Qué densidad podemos estar viendo acá? ¿Qué densidad tiene? Densidad ¿Agua sería? ¿de qué? ¿Densidad de agua? Densidad agua, densidad de partes blandas, podemos decir, piensen en los ganglios linfáticos también, ¿saben? O nódulos linfáticos también llamados, que aumentan de tamaño, y se ven de ese tipo, de ese tamaño, de esas densidades. Sumamos otra densidad, otra estructura. En esa región pensamos en eso. ¿No van siguiendo? Es asociar la anatomía con las regiones. ¿Y esto qué? Para ver la tráquea por dentro y los bronquios. Una broncoscopía virtual 3D con reconstrucción, ¿no es cierto? Con método no invasivo, acuérdense, método no invasivo lo hace el tomógrafo, en este caso con reconstrucción 2D y 3D, y podemos navegar. Tráquea se dividió, fue al derecho, pequeño videíto y cómo va disminuyendo de calibre la luz de la tráquea y los bronquios, así podemos ir analizando. Método no invasivo, tomográfico con reconstrucción. También podemos hacer reconstrucciones multiplanario o 3D, 4D de las estructuras de las cavidades cardíacas, como hoy vimos. Ven acá estamos viendo las cavidades cardíacas y estructura vascular en el lado derecho. Ven acá va superior, esto es contraste, densidad líquida. Vena cava superior llegó a la cavidad derecha, aurícula, ventrículo derecho, y pasa aquí, arteria pulmonar, tronco, y se divide en derecho e izquierdo, la rama de la arteria pulmonar, respectivamente, y cómo se va ramificando todo lo que vemos aquí. ¿Sí? Cómo vemos aquí las diferentes ramitas que lo podemos traspolar a esta reconstrucción por tomografía. Esto es el callado de la aorta, ¿eh? Como vemos, la parte ascendente, horizontal y la descendente, con las ramitas coronarias, las primeras, y los troncos supraaórticos, ¿eh? Lo más importante, el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia, pues ramitas intercostales o bronquiales.
por reconstrucción 3D de tomografía y una vista posterior tanto del corazón como de la aorta, ascendente, callado y la torácica descendente. Aquí atrás vemos la aurícula izquierda, llegando las venas pulmonares superiores e inferiores, derecha, y el otro lado izquierda, desembocando la cara posterior de la aurícula izquierda. Reconstrucción 3D tomográfica. Y esto, mediastino también, por resonancia. En un frente, muestro esta de abajo, cavidad izquierda, ventrículo izquierdo, contorno, y ahí salida de la aorta, ascendente, callado, y miren cómo da la ramita. Acá el tronco, brachiocefálico, carótida primitiva izquierda y la subclavia. Reconocer esas estructuras. Esto es la que corresponde a este tronco vascular. Esto es aorta, ¿y esto? ¿Qué arteria? El tronco pulmonar. Muy bien, perfecto, hermanitos, seguimos. Y esto en un lateral, por resonancia, el callado. Parte ascendente, callado, y la torácica descendente, reconocer esas estructuras por resonancia. Acá le muestro una diferencia. Esto que corresponde en una placa de tórax frente, la parte central, ¿cómo dijimos que se llamaba? Es el mediastino, todo radiopaco, densidad líquido, pues son estructuras vasculares, al igual que acá el ilio. Queremos esto, ver que es prominente acá arriba, es prominente, no sabemos qué es. Hacemos un estudio tomográfico, administramos sustancia de contraste para saber si es vascular o no, y me da un aumento del diámetro, ¿no es cierto?, en relación a esta estructura vascular que es la aorta ascendente. Esto corresponde a la pulmonar, es un aneurisma, es decir, está dilatado, está aumentado su diámetro y lo comparamos con esto. Normalmente tiene que ser menor al diámetro de la aorta. En este caso lo supera y decimos una dilatación de la arteria pulmonar. ¿Podemos ver las cisuras? Las cisuras de los pulmones, sí. A veces la podemos ver si el rayo entró bien paralelo a esa cisura. Hay veces que son patológicos, porque entre las cisuras puede haber líquido o engrosamiento de las pleuras y lo vemos como líneas longitudinales. ¿Qué densidad tiene? ¿Sí? ¿Qué densidad tiene? Densidad de partes blandas. ¿Estamos o no? La comparamos, por ejemplo, con el diafragma. Parte blanda puede ser líquido, sí, laminar finito, o puede ser a veces normal. Como en este caso. ¿Qué cisura es esta? En el lado derecho. Aquí se puede meter, puede estar engrosado, se puede meter líquido, derrame intercisural, lo vemos como una línea, como una estructura lineal, radiopaca, ¿no es cierto?, que puede corresponder a derrame intercisural o un engrosamiento de la cisura menor, en este caso porque es horizontal. Pero la cisura la vemos mucho mejor en tomografía, ¿ven? ¿Tá? ¿Y cómo la diferenciamos? Porque no tiene aquí, no está vascularizada, es una zona de transición entre un lóbulo y el otro lóbulo. Entonces no hay vascularización a ese nivel, hay más densidad, aire que correspondería a esta parte terminal de los pulmones que corresponde a los alvéolos. Todo esto es densidad aire que señalo bien cerquita de la cisura. Así lo vemos por tomografía, tanto en un lateral derecho, cisura menor, y la cisura mayor. Y podemos diferenciar que lóbulo superior, lóbulo medio y el lóbulo inferior, que es de mayor tamaño y está ubicado en sentido posterior. Para eso sirve la tomografía,
Sobre todo nos identifica muy bien las cisuras, mayor oblicua del lado izquierdo para diferenciar el lóbulo inferior y el lóbulo superior para diferenciarnos o localizar mejor una lesión. Todo esto que ven radio denso o radio opaco en la tomografía corresponde a estructuras vasculares, vista de un corte axial, longitudinal, cómo se va ramificando y cómo la parte periférica ya es bien microscópica la división. La densidad aire, radiolucio, que vemos aquí, corresponde ya a los espacios alveolares. Cisura accesoria, el lóbulo de la ácigos. Arrastra parte de la pleura una vena, que esta vena es la ácigo que viene aquí. Arrastra la vena, la vena está arrastrando parte de la pleura parietal y va a desembocar en la vena cava superior, en este caso que estamos a la derecha, el lóbulo de la ácido. ¿Vamos? Son variantes anatómicas. Muy bien. Avanzo un poquito. Para ver el tórax por tomografía tenemos varias ventanas. Una de ellas la mediastínica, sin contraste. Vemos densidades de parte blanda líquido que corresponde a los músculos, a la parte ósea, estructuras vasculares, como vimos, aorta, vena pulmonar, el tronco y vena cava. Básicamente eso son las densidades y la otra es la densidad grasa. Si nosotros queremos resaltar las estructuras, ven cómo se ven un poquito con más densidad, porque el contraste ingresó al torrente circulatorio y va a los tejidos blandos, o sea, eleva la densidad para ver esas estructuras. Una ventana mediastínica reforzada o con contraste la llamamos y la comparamos con la sin contraste y la con contraste, las densidades de esos tejidos fundamentales. Si quiero ver parénquima pulmonar, obviamente en la consola nosotros apretamos un botoncito, no me interesa el mediastino ni el hueso, quiero ver pulmón. Y lo vemos de esta manera. Si quiero ver más específico, también yo puedo ajustar la ventana y disminuir el espesor de corte y vemos, obviamente, mucho mejor la densidad y, del parénquima pulmonar y las estructuras también vasculares. ¿Por qué? Porque hacemos cortes finos. Esto es una densidad de un bronquio de mediano calibre porque tiene densidad aire y la comparamos con la densidad de la tráquea. Esta estructura es una densidad de líquido, corresponde a una estructura vascular, son vasos bronquiales de mediano calibre y miren cómo se van dicotomizando y haciéndose de menor calibre a medida que se aleja de los ilios. Podemos ver muy bien esas estructuras. Y la otra densidad, no me interesa ni el mediastino ni el pulmón, me interesa el hueso. También apretamos un botoncito y vemos la distinta estructura ósea. Los arcos costales, los cuerpos vertebrales, el esternón. Todo eso podemos analizar con tomografía y sobre todo nos da básicamente la noción, tanto anterior como posterior, de un lado, es decir, lateralmente también. Y si queremos ver, ya estoy terminando, falta poco, esos huesos puedo reconstruir por vía tomográfica 3D y trabajar de todos los ángulos, una vista superior, ¿no es cierto?, una vista lateral, el tórax, y ¿qué podemos hacer? Le aplicamos movimiento, podemos ir analizando distintos tipos de esos huesitos y haciendo sustracciones. En este caso, hicimos sustracción ósea, eliminamos los órganos internos. Vamos a ir trabajando lentamente, ir mirando, nos tomamos el tiempo para ver cada una de esas estructuras. Y para terminar, esto es la base. Partimos de la anatomía. ¿Se acuerdan? Primer año, anatomía. Debemos conocer el cuerpo. El cuerpo y los órganos en el espacio. ¿Y cómo podemos estudiarlo? En este caso lo vamos a estudiar por un método, en este caso radiológico, con buena técnica, ¿no es cierto? Ya sea radiografía, tomografía o resonancia. Pero en el tórax predomina los rayos X, tomografía y
radiografía y tomografía. Básicamente, estudiamos la densidad aire. ¿Estamos? Densidad aire. Nos valemos de otros métodos específicos como la tomografía para ver las estructuras vasculares. Y por último, la densidad líquido, si nos valemos, sobre todo para los derrames pleurales, de la ecografía. Teniendo todo eso, podemos llegar a determinar a qué patología corresponde. Creo que las consultas, no sé si le habrán dicho, hay bibliografía de la cátedra, se la van a pasar. Creo que van a tener tutoría con los profesores titulares y adjuntos ante la duda. Y le dejo mi correo si tienen alguna pregunta o duda. Los escucho, chicos. ¿Qué dudas tienen? O quiero hacer un repaso. Como dije al principio, densidades radiológicas, términos y a qué estructura corresponde. Quiero escucharlos si tienen dudas, chicos. La próxima clase podemos ver algo de normal, pero yo ya me adelanto con respecto al programa. ¿Los escucho? Por ahora nada, Doc. Yo no tengo ninguna duda. Sí, Doc, gracias.